no sé qué está pasando con Meet. Ahí Una está. pregunta, Profe, profe, ¿la muchas gracias. contraseña la ponen en el grupo? La verdad que no sé cómo se las van a enviar a la contraseña. Porque Hola, eso es perdón. administración. Sí, Mariela. ¿Cómo estás? Es de la contraseña que nos mandan es de una aplicación que nos hizo bajar, ¿puede ser? No, es el campus virtual, se entra desde Google, desde Internet. Ah, porque ella me parece que nos hizo bajar una Yo no aplicación. descargué ninguna aplicación, no me dijeron nada. La Sí, a aplicación mí que te pueden haber hecho bajar es Meet, que es no me esta acuerdo cómo se llama. donde damos la clase nosotros. No, después me voy a fijar y lo voy a mandar para que veas cuál es la aplicación que yo tengo, que me hicieron bajar para poder entrar y ahí cuando yo aprieto me dice que tengo que tener una clave de Claro, usuario o una cosa así. bien. No, yo no entro desde ninguna aplicación, por eso. Ah, me voy a fijar después. Ustedes si ponen en el Google, en Internet, Campus Sí. Salvador, aparece o pueden poner www.campus. No, Campus Instituto Salvador.online y ahí aparece el campus virtual. Y ahí sí te va a pedir una contraseña. Nosotros, como todavía ustedes no tienen la contraseña, yo lo que quiero hacer con los exámenes es que ya directamente ustedes lo hagan en el campus, así ya queda en el campus. ¿Bien? Bien. Por eso quizás nos estemos demorando un poquito con el examen, que yo dije que íbamos a tener un examen una vez al mes, a fin de mes. Bueno, este mes Toca. quizás nos demoremos un poquito más, le doy una semanita más. Así que tienen una semanita más para estudiar también. Así que no se preocupen por el examen. Hay varios que están muy preocupados por el examen, que cuándo va a ser el examen, es mañana, es... No, tranqui. El examen yo los cargo en el campus. Al cargarlo en el campus, va a haber ciertos días que va a estar habilitado. Vamos a suponer, lo habilito hoy martes, ¿sí? Hasta el día viernes. Ustedes tienen desde el martes hasta el viernes para ingresar a hacer el examen, ¿sí? Pero tengan en cuenta una cosa, va a estar varios días abierto, pero una vez que ustedes ingresan a hacer el examen, que ponen comenzar, tienen cierto tiempo para realizarlo. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los temas? Todo lo que está en el grupo, porque esta es la segunda clase que yo estoy, la otra me tuve que retirar porque mi hijo se despertó y le habían puesto las 4 vacunas porque tiene 4 meses y no sé muy bien cuáles son los temas. Sí vi las clases grabadas, todo. Los 4 PDFs que envié, que ya te los nombro, que es Historia de la Farmacia, el otro PDF que se llama Fármaco, Medicamentos, Sí. Rol del farmacéutico y atención al cliente. Bueno, muchísimas gracias, profe. Esos 4 serían los temas que entran en el examen primero. ¿Sí? Pero Bueno, profe, gracias. recuerden eso, de que el examen tiene un tiempo para realizarlo. Si ustedes no lo realizan dentro de ese tiempo y lo envían, el examen hace de cuenta que no está hecho. ¿Sí? Muchísimas Bien. gracias. Sí, gracias, profe. ¿Quedó alguna otra duda con respecto al examen que todavía no está? No. ¿No? ¿Nadie más? ¿Seguro? Bien. Entonces, vamos a seguir en lo que habíamos quedado en la clase anterior,
Ya habíamos visto lo de comunicación, habíamos visto la comunicación no verbal, comunicación verbal, la no verbal, ¿se acuerdan? Sí, Para la no verbal estaba dentro de el contacto visual, visual. los movimientos, los Los gestos. Bien. Bueno, hasta ahí bien. ¿Alguien tiene Sí. alguna duda desde ahí en adelante de lo que se vio? No, yo no. Bien. Con respecto a la atención personalizada, ¿qué implica esto? Perdón. Quien tenga el micrófono abierto, Samán, no, que lo cierre, por favor. Sí, perdón, ahí lo cierro, era mi bebé, ahí lo cierro. No hay problema, igual. Es para que no se interfiera lo que uno dice. Con respecto a la atención personalizada, implica que ese trato directo que tenemos con el cliente, con el paciente, ¿sí? Bien, Sí. entonces, brindamos esa atención personalizada de la mejor manera siempre, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, los gustos, lo que prefiere. ¿Bien? Sí. Bien. Con respecto a la atención personalizada, también trata de atender al cliente durante todo el proceso de atención, de consultas, de tomar pedidos. Muchas veces también en diferentes farmacias tenemos lo que es los farmacéuticos y asistentes y los cajeros. Otras veces nosotros hacemos todo el trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos la atención, las consultas, tomarle el pedido, entregarle el producto, ¿sí? Y luego también tenemos lo que es el seguimiento de esa venta, ¿sí? Saber si al cliente le resultó lo que se llevó. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, consulta, ¿y cómo se sabe eso? ¿Qué cosa? O sea, eso de cómo es el tema ese del seguimiento de la venta. ¿Qué se hace? No, a lo que se refiere es, mejor dicho, es cuando vos tenés un cliente regular que va seguido a la farmacia, ¿sí? Y compró algo que nosotros le ofrecimos, ¿sí? Hace referencia a que en la próxima vez que vaya a la farmacia le preguntás cómo estás o porque sabés que estuvo enfermo y demás, cómo te fue, cómo resultó el producto que llevaste. ¿Sí? No hace referencia a que tenés que llamar al cliente y preguntarle, ¿y cómo te fue con lo que compraste? No, no es ese tipo de seguimiento. ¿Sí? Es ese seguimiento personal Sí, se de entendió. empatía. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Dentro de esta atención personalizada, obviamente, entra la presentación, el saludo, ¿sí? Eso siempre. Y luego tenemos lo que es la atención telefónica. Hoy en día es normal que usemos el teléfono todo el tiempo. Es un canal de comunicación muy importante y yo diría que imprescindible. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día se usa mucho lo que es la receta electrónica, ¿sí? Hay muchas obras sociales, mayormente,
que te piden la factura, perdón, la factura no, la receta electrónica. ¿Sí? Y acá entramos en debate. ¿Por qué? Porque ya conocemos a la gente adulta mayor. No todos manejan la tecnología. Y sucede, por ejemplo, PAMI, que pide la receta electrónica. PAMI trabaja con gente adulta mayor que no maneja la tecnología. Y entonces ahí, claro, entonces ahí entramos nosotros, los buenos samaritanos, que tenemos que ayudar a esas personas adultas mayores a qué, a pedirles la receta, porque la receta, ¿qué pasa? Como se pasa electrónicamente, la pasan por WhatsApp. La gente grande Le hago no, una consulta, profe. sí, El otro día me pasó que fui a la farmacia porque me dolía mucho el cuello y justo había exactamente una señora bastante grande con su hijo, ponerle que tenía, no sé, 16 años el hijo. Hicieron una interconsulta por videollamada, tenían la obra social, escuché Sweet Medical, yo tengo Sancor. Justamente sí, cuando ese día me fui a ponerme el inyectable, yo llevé imprimida la la receta que me receta. dieron, pero la señora no llevó imprimida la receta. Y los de la farmacia le estaban haciendo quilombo porque no llevó imprimida y ella decía, no, pero acá tengo. Y el chico le explicaba que tenía en el celular, pero la farmacéutica le decía que necesitaba el papel. Bueno, porque la farmacéutica ahí en ese caso no fue empática y si hubiese pasado la receta, Por WhatsApp, porque por tenían el número de WhatsApp. exactamente. Hoy en día la receta electrónica se super usa y es lo que más se usa, que quedó desde la pandemia y creo que para mí va a quedar por largo tiempo. ¿Por qué? Porque uno va al médico hoy, me da el papelito con la receta. Llegué a mi casa y no sé dónde puse la receta. O sea, pasa. Entonces usamos la tecnología, el celular, todo está acá. Lo mismo pasa con los carnés de las obras sociales. Ya no se usa más el carné de la obra social. Se usa una No, ya es todo aplicación digital, en el teléfono. claro. Y la gente adulta mayor, esto lo ven como algo para, bueno, lo tengo por si mi hijo me llama por si pasa algo, o sea, nada más. ¿Sí? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro con respecto a esto de la atención telefónica, más allá de la atención telefónica verbal, sino la de las recetas que se envían electrónicamente. Entonces tenemos que ser por ahí un poco más flexibles, ¿sí? Otras veces con respecto a la atención telefónica. Hay farmacias que hacen delivery, ¿bien? Entonces el cliente llama telefónicamente y nosotros tenemos que tener una muy buena escucha, porque no nos podemos equivocar con lo que nos dice el cliente. ¿Sí? Bien. Con respecto a la imagen nuestra, que lo habíamos charlado un poco también la otra vez, tenemos que mantener una buena postura, con la cabeza erguida, no todo el tiempo gacho, sin mirar al cliente. Tenemos que tener un muy buen tono de voz. No podemos andar por la farmacia gritando, ni tampoco hablando tan bajito que no se escuche y no se entiende lo que uno dice. ¿Sí? Sí. Bien, el tono de voz tiene que estar relajado. Tiene que ser medido. Tiene que ser medido, exactamente. Perdón, pero siguen entrando compañeros. Ahí está. Bien.
Con respecto a la atención telefónica, nunca debemos abandonar una llamada telefónica. ¿Sí? Por ejemplo, si me piden algún medicamento, vamos a suponer, y yo tengo que ir a corroborar si lo tengo al medicamento. Bien, ya tenemos que advertir al cliente, aguárdeme un momento, ya regreso, ¿sí? Sí, que espere un segundo hasta que yo vaya y averigüe si está el medicamento o lo que precise y no dejarlo así en la Bien. espera, en la nada misma. Exactamente. Otra cosa, no mantener conversaciones simultáneas. Estoy atendiéndote a vos, pero al mismo tiempo estoy hablando con la otra cliente y es un No. desplole. ¿Por qué? Porque ahí comienzan los palos entendidos. ¿Sí? Porque Sí. se le empieza a mezclar todo, porque no le prestamos atención a ninguno. Ni con la que estamos charlando, ni con la persona que estamos atendiendo. ¿Sí? Sí. Y otra cosa importante, que es difícil, pero estaría bueno, son los idiomas o el lenguaje de señas. ¿Alguno sabe, por ejemplo, el lenguaje de señas acá en el grupo? No, yo no. Solo lo vas. Bueno, por lo menos lo básico. ¿Nadie más? ¿Alguien que pueda dar una clase para todos nosotros, no? Hoy yo ya quería meter a alguno que dé una clase de lenguaje de señas y Gracias es decir nada más en lenguaje de señas. Y nada más. bien, porque puede tocarnos. O sea, en cualquier tipo de atención puede Sí. tocarnos y bueno, y no lo sabemos, me incluyo, que deberíamos aprenderlo. Voy a ver si consigo ahí el PDF, tengo uno por ahí dando vueltas para mandarles. Pero me voy a tener que poner a estudiar con ustedes porque no lo estudié y sería muy bueno que lo sepamos, que lo aprendamos. Y sin Qué ir más lindo. allá, para mí debería ser una materia más en los colegios, pero bueno. No nos metamos en el terreno que no debemos. Bien. Ahí es otra cosa. Sí. Ahí vamos para otro lado y ya empezamos con el debate. Sí. Bien. Con respecto Disculpe, profe, se me corta. No lo pude escuchar bien. a los demás, ¿se le corta o se escucha lo mío? A mí bien. Se escucha bien. A mí también se me corta un poco la comunicación, cuesta, a mitad de palabra estoy escuchando también. Sí, pero María, vos cuando hablas también se te corta, debe ser tu internet. Hola, buenas tardes, me presento, estuve escuchando atenta la clase y sí, también se me corta, o sea, se corta, va y viene el internet. Bien. Emilce me dice que se escuchaba bien. O Mariela, no me acuerdo Yo si fue la que... yo dije que se escuchaba bien, ¿eh? A mí se escucha bárbaro. A mí también, profe. Bien, entonces no es mi internet. Perfecto. Por Bueno, ahí puede a los que pasar. se les podrían probar a apagar la cámara, cosa que a lo mejor les funciona, si se les corta mucho. Sí, también. Exacto, porque la cámara roba mucha subida. Bien. Sí, cuando varios tienen el micrófono prendido es como que a usted se le empieza a cortar y no le puede escuchar bien. Claro, por eso pido que apaguen los micrófonos. Cuando cada uno quiera hablar, lo prende y listo. ¿Bien? Háganme una manito ahí. Bien, con respecto al proceso de atención al cliente, obviamente, ¿no? Siempre. En el PDF dice que está comprobado
que más del 20% de las personas dejan de comprar un producto o un servicio o renuncian a esa compra. ¿Por qué? Porque ahí hay una falla de información, de atención. ¿Sí? No lo motivamos a comprar, no nos encargamos de atenderlo al cliente. Entonces el cliente desiste muchas veces. Si vos ves un cliente, vamos a suponer que la farmacia tiene góndolas, y hay un cliente que está ahí, da vuelta para acá y va para allá y va, vuelve y nada. Y nosotros estamos ahí. Podríamos acercarnos a preguntar, a lo mejor no encuentra el producto, a lo mejor está indeciso en lo que quiere llevar, no sabe si es de buena calidad o no, o más o menos, o quisiera algo mejor. ¿Sí? Entonces ahí entramos nosotros. ¿Para qué? Para poder retener ese cliente. ¿Sí? Entonces, tiene diferentes elementos. La determinación de la necesidad del cliente, el tiempo de servicio, ¿sí? Encuestas relacionadas a su atención al cliente, que el cliente pueda evaluarlos, ¿sí? La calidad. Luego tenemos lo que es los análisis de recompensa y motivación. Bien. Con respecto a las necesidades del consumidor. ¿Qué son las necesidades del consumidor? Es una de las primeras herramientas para mejorar y analizar esa atención al cliente. Y ahí entra el rol de empresa, de farmacia como empresa. Entonces tenemos que averiguar quiénes son los clientes. ¿Sí? ¿A quién va dirigido esa empresa? Bien. ¿Qué busca la persona o el cliente o el paciente que uno va a atender? ¿Sí? Los servicios que brindamos en el área de atención al cliente, porque tenemos diferentes servicios, ¿sí? Tenemos el servicio de que puedan pagar en efectivo, que puedan pagar con débito, con tarjeta, por ejemplo, en lo que es la caja. Brindarle un servicio personalizado, ¿sí? Brindarle el servicio en el momento adecuado. Por ejemplo, en mi caso hablo particular, ¿no? No me gusta cuando yo entro a un negocio y me acaparan. ¿Y qué necesitas? ¿Y qué crees? Pará, recién entré. A mi gusto, eso va al gusto de cada uno. ¿Sí? Muchas veces sí, tenemos una farmacia donde hay góndolas, como les nombré anteriormente. Muchas veces el cliente primero va, da una vuelta, mira, y recién después se dirige al mostrador, a lo mejor a pedir lo que realmente va a buscar. ¿Sí? Bien. Luego tenemos lo que son análisis de los ciclos de servicio. ¿Sí? Y ahí hay dos elementos fundamentales. Uno, determinamos las carencias del cliente. ¿Sí? Y da un ejemplo. Cuando se renueva la suscripción, por ejemplo, de la revista como los que
salen Pharmacity, no sé si conocen, que sacan revistas. ¿Bien? ¿Qué sucede? ¿En dónde se puede mantener un control del cliente y de las preferencias? Vamos a suponer que sacamos promociones. En esas revistas hay varias promociones. De todas esas promociones, ¿qué fue lo que más se vendió? ¿Qué fue lo que menos se vendió? ¿Qué fue lo que directamente no se vendió? ¿Bien? Y otras son las preferencias temporales de la necesidad de atención del cliente. El ejemplo que te da es los turistas. Depende de la temporada, se necesita más recursos. ¿Sí? Si alguien vive en alguna zona turística, muchas veces saben que en la temporada todo tipo de negocio incorpora gente. No va a ser lo mismo la cantidad de personal que haya en temporada baja o en invierno a lo mejor, porque acá ustedes solemos acostumbrar que en verano salimos todos de vacaciones y se llena, que lo que va a ser en temporada alta. Eso también hay que tenerlo en cuenta, depende la zona donde viva cada uno. ¿Sí? Bien. Y con respecto a la motivación y a las recompensas, dice que suele ser fundamental para la atención al cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Esa motivación la podemos dar dándole ánimo al cliente. ¿Sí? Dándole atención, la atención que necesita. ¿Sí? ¿Se entendió? Pueden abrir los micrófonos, porque ahora ya directamente me abandonaron. Ahí decía, dándole algún medicamento sin cobrárselo, o alguna cosa como para motivarlo. Exacto, hay medicamentos, todos sabemos que tenemos medicamentos que la fecha tiene una fecha de vencimiento, los medicamentos, ¿no? ¿Sí? En mi pueblo una vez ha sucedido que le llegó a una de las farmacéuticas que hay ahí un lote de vallaspirinas, cuando estábamos todos con la época de las vallaspirinas, que se vencían, vamos a suponer, de acá a 2 meses. O sea, se lo enviaron mal. Bien, en vez de enviarle el lote de ella, le enviaron otro. Y te regalaban la tabletita de vallaspirina. O sea, parecen pavadas. Pues muchas veces parecen pavadas. Vos decís, bueno, una tabletita de vallaspirina, ¿qué hago con una tabletita de vallaspirina? Pero el cliente se siente mimado con eso. Es una pavada. Y más la gente grande. Una cestita de caramelo. O sea, no es nada raro. No le vamos a Acá, profe, regalar. lo que te dan son curitas. Bien, curitas. Otra que me gustó muchísimo, yo me fui a sacar sangre a mi nena. Y le regalaron en los tubitos de plástico semillitas, creo que a ella le tocó de tomate, era para sembrar. Divino fue. Y ella chocha volvió, viste, después de sacarse sangre con su semillita y había que plantarla, ¿no? Obvio. Son detalles. ¿Sí? Y pueden ser detalles mínimos, pero que hacen bien. Que después hacen volver al cliente. Vamos allá que nos regalan las semillitas para plantar, o las vallaspirinas. Claro. O podemos, o sea, se puede implementar en ciertas épocas. O sea, es el día del adulto, la semana de la dulzura, bueno, regalamos caramelos.
es, qué sé yo, hay cierta campaña en el pueblo sobre la ecología y, bueno, regalemos esto, como les dije, las semillitas para que planten, o sea, cosas, detalles que llaman al cliente, retienen al cliente, y el cliente cuando se siente bien atendido es el que vuelve. Cuando el cliente no se siente bien atendido, por más enfermo que esté, que necesite, que, mira, hasta les diría que es la única farmacia que está abierta en toda la ciudad, el cliente no va. ¿Sí? Bien. Sigo con el próximo PDF que ustedes no lo tienen, pero me van a escuchar atentamente y después se los voy a enviar, ¿sí? Que son nociones de farmacología. Habíamos dicho que estudiaba la farmacología. ¿Alguien me lo puede decir? ¿O todavía no estudiaron? ¿Cómo, profe, qué dijo? ¿Qué estudia la farmacología? Es la ciencia que estudia los medicamentos. Es la ciencia que estudia los productos farmacológicos o sustancias químicas. Bien. Estudia entonces la preparación, la aplicación, vayan tomando nota, las propiedades y las acciones de los fármacos también. Bien, entonces es la ciencia que estudia la preparación, aplicación, propiedades y acciones de los fármacos. ¿Sí? Bien. ¿Qué son las drogas? Son químicas, puede ser natural como Sustancias sintética. químicas activas. Bien, son sustancias químicas activas capaces de modificar el estado de salud de un ser vivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los fármacos? Sustancias en origen natural. Bien, ¿y qué producen esos fármacos? Espere que no lo encuentro eso. Joana, espere, profe, que no lo recuerdo. ¿Por qué le enseñaba a mentir? Qué mala que era. Eso no se hace. ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Qué producen esos fármacos? Un cambio biológico a través de alguna acción. El efecto Una acción. farmacológico. Produce efectos benéficos sobre la salud del ser vivo. ¿Sí? Bien, ¿y qué es o qué son los principios activos? ¿Qué es el principio activo de un medicamento? Los fármacos. Es el ingrediente principal. Mm, Es el ingrediente principal del medicamento. Es para lo que Bien, se creó. me gusta que lo hayas dicho con tus palabras, pero está perfecto. Entonces, es la sustancia química contenida en el medicamento y que es la responsable de la acción terapéutica. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué son los medicamentos?
a ver, voy a preguntar, porque hay gente que no habló nunca, y las voy a buscar. Y no se me vayan. Bueno, si la computadora anda y el internet anda. Profe, Bien. ¿qué fue la última pregunta que hizo? ¿Qué son los medicamentos? Son sustancias que contienen propiedades específicas para el tratamiento. Bien. Dicho en otras palabras, el fármaco se convierte en medicamento luego de que adquiere una forma farmacéutica adecuada, con una dosis terapéutica para prevenir, para tratar, para diagnosticar o atenuar una enfermedad. ¿Bien? Entonces, el medicamento es el fármaco, luego pasa o se convierte en medicamento una vez que adquiere esa forma farmacéutica adecuada, esa dosis. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, entonces, la farmacología se divide en 4. Tenemos la farmacocinética, que explica que los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Bien. Luego tenemos la farmacodinamia, que estudia el mecanismo, de acción de un fármaco. Díganme si voy muy rápido, si ustedes están anotando. Sí, profe, no alcanzo a notar bien. Bien, repito, la farmacología se divide en farmacocinética, que explica los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. Luego tenemos la farmacodinamia, que estudia el mecanismo de acción de un fármaco. Luego tenemos la farmacoterapéutica, que estudia que la aplicación de las drogas en distintas enfermedades. Bien. Y por último, tenemos la farmacognosia. Farmacognosia. F-A-R-A. Farmacognosia. Que es que estudia el origen de las drogas o los fármacos. Bien. Entonces, las drogas naturales pueden ser drogas vegetales, drogas animales y drogas minerales. ¿Sí? Luego tenemos lo que son las drogas semisintéticas, que son las drogas extraídas naturalmente, ¿bien? Que se realizan, ¿dónde? En
laboratorios ahí lo modifican a esa droga natural. La modifican mediante ¿qué? Reacciones químicas y cambian sus propiedades. Y luego tenemos las drogas sintéticas, que hoy en día casi todas son sintéticas, es la principal fuente de droga, que estas dijimos que eran las que se elaboran totalmente en el laboratorio. A partir de que de ese conocimiento de las estructuras químicas, de esas primeras drogas naturales, hoy se completan, principalmente casi todas son sintéticas. Puede llegar a quedar alguna que otra droga semisintética, pero mayormente son casi todas sintéticas. Bien, luego tenemos la farmacotecnia. ¿Qué hace esta ciencia? Establece la adecuada forma farmacéutica que permite administrar principios activos. ¿Bien? Y luego tenemos la farmacotoxicología, que obviamente, como la palabra lo dice, estudia la toxicidad que producen los distintos principios activos, los componentes de los medicamentos y la posible aparición de esos efectos adversos, colaterales o tóxicos. Bien. ¿Qué son entonces las acciones farmacológicas? Es la reacción que tenemos nosotros a los medicamentos. Bien, el efecto, muy bien, el efecto farmacológico. Es el efecto o la respuesta que provoca ese fármaco dentro del organismo. Bien, entonces podemos tener efectos deseados, ¿sí? Que depende principalmente de la capacidad de producir esos efectos buscados, esos efectos terapéuticos. Bien, y podemos tener efectos no deseados. ¿Por qué? Porque uno puede pasarse de administración, de dosis, no tuvimos en cuenta las contraindicaciones del medicamento, ¿sí? Entonces, con respecto al sitio donde actúan los fármacos, cuando se administra un fármaco, penetra dentro del organismo, ¿sí? Distribuye por el mismo y llega al lugar donde ejercerá esa acción, ¿sí? Para ejercer esa acción terapéutica, debe unirse a la célula, ¿sí? Y esas células son llamados como las células esas, receptores. ¿Bien? Profe, ¿cómo dijo? Se cortó. Que cuando se administra un fármaco, o sea, cuando uno toma un fármaco, se coloca algún inyectable, esa droga penetra en el organismo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Distribuye por todo el organismo y llega al lugar donde ejerce la acción terapéutica. ¿Bien? Pero para ejercer esa acción terapéutica debe unirse a la célula y se une a la célula a través de los receptores.
¿Sí? ¿Ahora se Sí, escuchó? profe. Bien. Sí, Luego sí, se escuchó. tenemos los fármacos agonistas y los fármacos antagonistas. Los fármacos agonistas son aquellos fármacos que tienen afinidad y eficacia, que unen al receptor y lo estimulan. En cambio, los antagonistas son aquellos fármacos que tienen afinidad, pero no tienen eficacia, que se unen a ese receptor sin producir una acción farmacológica. ¿Bien? Y ahí anulan la acción agonista. ¿Se entiende? Los antagonistas son los fármacos que tienen afinidad y eficacia. ¿Sí? Los antagonistas son los que tienen afinidad, pero no tienen eficacia. Al no tener eficacia, no producen esa acción farmacológica que necesitamos. Bien. Con respecto a afinidad, ese concepto de afinidad es la capacidad de una sustancia química de unirse al receptor, ¿sí? Y formar ese complejo fármaco-receptor. Si no hay afinidad, no va a haber acción farmacológica. Bien. Y la eficacia es la capacidad del complejo fármaco-receptor de producir esa acción farmacológica. ¿Lo repetimos? La afinidad es la capacidad de que una sustancia química pueda unirse a un receptor. ¿Bien? Y ahí se forma el complejo fármaco-receptor. ¿Sí? También dijimos que si no hay afinidad, no hay ninguna acción farmacológica. Con respecto a la eficacia, es la capacidad del complejo fármaco-receptor de producir esa acción farmacológica. ¿Sí? Bien. Formas farmacéuticas. Son productos provenientes de la transformación de un fármaco mediante esos procesos farmacológicos, a fin de darle características físicas, morfológicas, para facilitar su administración. Bien, las formas farmacéuticas hacen referencia a eso, a las características físicas y morfológicas del fármaco, del medicamento. Bien. Excipiente. El excipiente es una sustancia constituyente de la forma farmacéutica. Está farmacológicamente inactiva, que lo confiere aquellas ciertas características fisioquímicas que permiten la correcta administración de principios activos. ¿Sí?
y posibilita que modificar las propiedades del principio activo, darle cohesividad y dureza a esa forma farmacéutica, facilitar la liberación del principio activo en el lugar de administración y mejorar su biodisponibilidad. Y ahora ustedes me dirían, ¿y qué es biodisponibilidad? La biodisponibilidad se puede definir como la la fracción de un fármaco administrado que alcanza la circulación general y la velocidad a la que se produce. ¿Sí? Y se expresa como en porcentajes. Va desde el 0%, que es el fármaco con poca absorción o pobre absorción, hasta el 100%. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendió? Bien. Sí, profe, te hago una consulta. ¿Puede dar algún ejemplo? Sí, cuando vas a comprar el ibuprofeno para los chicos, te preguntan, ¿al 2% o al 4%? ¿Cuál es la diferencia? Del 2% al 4%. Varían en la edad y en el peso. Varía en la edad, en el peso, pero principalmente, lo nombré recién, En la dosis. es la absorción del cuerpo. Bien, el que tiene menos porcentaje es un fármaco que tiene pobre absorción. Los otros son de mayor absorción. El ejemplo más común, ¿no di? Bien. Y luego tenemos lo que es la bioequivalencia, que, por ejemplo, dos productos o dos medicamentos son equivalentes cuando son equivalentes químicos o farmacéuticos que luego de su administración demuestran tener la misma biodisponibilidad, las mismas condiciones experimentales. Entonces ahí podemos decir que dos productos medicinales, en este caso, son bioequivalentes, porque tienen la misma biodisponibilidad, ¿sí? Las mismas condiciones. ¿Bien? ¿Se entendió? Y para darle un cierre, quiero que abran los micrófonos y que me nombren distintas vías de administración. Una cada una, ¿sí? Tic, tic. Inyectables, Oral. Los inyectables. Esperen. Los inyectables. ¿Qué vía de administración sería? Venosa. Bien. Bien. Parenteral. ¿Qué más? Enteral. Bien. Otra. Otra vía de administración. Térmica. Térmica, muy bien. Oral, lo habíamos dicho.
¿Alguna otra? Intrarectal, ¿Cómo? intrarrectal también. Bien, rectal. O, los PAF, ¿cómo que se dicen? Las inhalaciones. Inhalaciones. Bien, las vaginales también tenemos. Bien, la vía tópica la habíamos nombrado. Después tenemos la aplicación sobre las mucosas. ¿Sí? Ahí entra todo lo que es lo oftalmológico. Las nasales. ¿Sí? Las inhalatorias las había nombrado también, muy bien. Bien, los felicito. Bueno, les voy a mandar el PDF que vimos hoy y por favor les pido que cuando les den la contraseña me avisen, porfa. Y si alguno llega a tener algún problema para ingresar al campus o dice, ay, la verdad que yo no entiendo nada, yo no sé qué hacer esto, avisan, lo ponen todo en el grupo, porque podemos hacer un meet y nos vamos guiando para que aprendamos. Es fácil de usar, muy fácil. Miren que aprendí yo, que tuve que cargar el material y demás, ustedes también lo van a hacer. ¿Sí? En el campus les digo, yo les voy poniendo clase por clase. O sea, hasta ahora cargué obviamente las que vimos, las clases que vimos, con su respectivo link de acceso a la clase grabada, con el material que se vio, o sea, el PDF que vimos en esta clase, va a estar en la clase, no me acuerdo si la 4 o la 5. O vamos a suponer la 5, no me acuerdo. En esa clase. ¿Sí? Una vez que se complete el mes, vamos a suponer que este mes hubo 4 clases, ¿sí? En esa última clase va a estar el examen. Va a decir, validación número 1, vamos a suponer. ¿Bien? Y le aparece el examen. Pero además de eso, debajo del examen, va a haber un foro de consultas, donde cada uno ahí puede poner todas sus consultas antes del examen. ¿Sí? Entonces, entre todos, vamos a ir respondiendo en ese foro. ¿Sí? Entonces, es como un foro de debate. ¿Se entiende? Es fácil. Así que, paciencia lo único. ¿Podrías repetir el link para bajar esa aplicación o para el campus? No, no es una aplicación. No, me habías dicho que no, me salió aplicación. Ahí. La tengo. Esta clase que tuvimos ahora, ¿también está en el examen?